La semana pasada nosotros hemos aprendido cómo todo el universo fue creado con la palabra de Dios. Dios es un ser espiritual, dijimos, por lo tanto Dios no tiene un cuerpo físico como nosotros, sino Dios es un espíritu. Dijimos que un espíritu es algo que no se puede ver ni tocar, porque está en otra dimensión espiritual, pero es un ser súper inteligente, es un ser súper poderoso, de tal manera que la manera como Él obra es a través de su palabra. Él dice una palabra y esas palabras ocurren en la realidad, en el universo, de acuerdo a la voluntad de Dios como Él quiso. Y nuestro Dios es un Dios fiel, lo cual quiere decir cuando Él habla y dice algo o hace algo, tal ocurre todas las cosas como Él dice. Esa es la fidelidad de Dios. Por lo tanto, cuando Dios promete algo, esa promesa siempre se cumple. No se cumple inmediatamente cuando yo quiera, sino se cumple en el momento cuando Dios quiera. ¿Y por qué lo hace así? Porque es el momento más oportuno e ideal. Dios dijo que enviaría a Jesucristo, a un Mesías, un Salvador. Y eso demoró casi 2000 años en llegar Jesucristo. ¿Por qué demoró? Porque Dios consideró que fuera así ideal. ¿Por qué fuera ideal? Porque antes de ese momento, la civilización antigua era una civilización bárbara. Por más que la gente le hablaba, no podía entenderla. Eran gente sin ética, sin moral. Y Jesús vino en ese momento para que todas las personas tuvieran que estar preparados para Jesucristo. Y esa preparación lo hizo Dios cuando nosotros vamos a aprender todos estos libros del Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios tuvo que esperar todo ese tiempo? Otra de las cosas que tenemos que considerar a través del hecho de que Dios haya creado todas las cosas, todo el universo a través de su palabra, es que la palabra, dijimos, es una palabra que siempre se cumple, es una palabra como acá dice en Isaías 55:11, no volverá a mí vacía, significa que no volverá nunca a Dios sin surtir ese efecto que le dijo que ocurriera. Por lo tanto, si Dios habla, siempre esa palabra logra su objetivo. Por eso dice, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos, siempre cumple. Con esta palabra podemos conocer que la palabra de Dios es poderosa. Esa palabra no puede haber imposibles. Es decir, la palabra de Dios es poderosa porque no hay imposibles en la palabra de Dios. Hasta inclusive la palabra de Dios resucita muertos. Cuando Jesús, quien es Dios, le dijo a Lázaro que estaba muerto ya, 3 días pasó, ya su cadáver empezaba a oler mal, dice la Biblia. Pero a pesar de eso, cuando todo el mundo estaba totalmente decepcionado, desesperanzado, Jesús dijo, Lázaro, sal fuera de la tumba, y así él salió caminando. Se levantó el muerto y salió caminando. Esto nos da a saber que la palabra de Dios, hasta en casos imposibles como la muerte, hasta en casos cuando nosotros decimos ya estamos perdidos, no hay más esperanza, es posible cuando Dios desea que así sea. Por lo tanto, hasta resucitan muertos. Y eso es la demostración de cuán poderosa es la palabra de Dios. ¿Qué es poder? Poder es, no hay imposibles. Yo puedo, algo se puede porque no hay imposible, siempre se puede. Ese es el poder. Por eso decimos que la palabra de Dios es poderosa. Y la palabra de Dios es viva, porque la palabra de Dios que sale siempre surte efecto. Esa palabra no es simplemente una vibración de aire en la atmósfera y que se pierde, como nuestras palabras. Nuestras palabras son voces que son oscilaciones del aire, que después se va atenuando en el aire y después desaparece. Pero esa palabra de Dios no es así, es viva. Cuando sale de la boca de la palabra de Dios, sigue moviéndose, sigue permaneciendo hasta surtir ese efecto, hasta lograr su objetivo y recién desaparece. Es decir, es una palabra viva. Y la palabra de Dios es fiel. Ya dijimos qué significa esto. Por eso nosotros, cuando leemos y creemos en la palabra de Dios, entendemos que todo esto es válido en la palabra de Dios. Por eso nosotros podemos confiar en la palabra de Dios. Ustedes saben que después vamos a ver que el idioma, la palabra, es propio solamente de los seres espirituales. ¿Quién puede hablar un lenguaje? ¿Quién puede hablar un idioma?
solamente los hombres. Y los hombres son seres espirituales, son seres creados por Dios, recibimos el Espíritu de Dios. Y solamente el hombre tiene el privilegio de poder hablar. Los perros, los animales no pueden hablar. Y este lenguaje que nosotros utilizamos es propio de Dios. Por eso nosotros podemos entender a Dios, porque también nosotros hablamos un mismo lenguaje. Que podamos ser traducidos de una cultura a otra, de una forma a otra, pero en sí el lenguaje es un instrumento que Dios nos ha dado para poder comunicarnos entre los hombres, pero más que nada para poder comunicarnos con Dios. Porque si no fuera por un lenguaje, nosotros no tenemos manera de comunicarnos con Dios. Dios podrá de alguna manera mostrarnos visiones, hacer escuchar sonidos, pero todo esto se puede entender mejor a Dios a través de la palabra. Por eso nosotros tenemos que entender que tenemos que estudiar esta palabra de Dios para poder comprender profundamente y más perfectamente quién es Dios. Y esta palabra de Dios que nosotros tenemos es algo propio de Dios, que nosotros hemos recibido de Dios. Por eso nosotros leemos, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Vamos a ver un poquito en la creación cuáles son los tipos de plantas que Dios creó y que las cosas que Dios ha creado. ¿Puede leer, por favor, versículos 11 y 12 del capítulo 1, por favor? Y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla, y árboles que den su fruto con semilla, todos según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan su fruto con semilla, todos según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Amén. Dios, cuando empezó a crear la tierra, ¿qué es lo primero que empezó a crear sobre la tierra? Nosotros vimos que además de crear la tierra, el agua, el cielo, ¿no es cierto? Todo eso. Pero después, en esa tierra vacía, Dios empieza a llenar con vidas. Pero, ¿qué es lo que creó? Que acaba de leer Cristiana ahora. ¿Qué son todas esas cosas? ¿Qué son animales, plantas, vegetación? Vegetación. ¿Por qué será que Dios haya creado primero la vegetación? Alimento. Claro, porque si hubiera primero creado al hombre, el hombre lo tendría que comer, ¿no es cierto? Entonces, Dios es tan sabio que lo primero que hace es preparar el ambiente para que el hombre pueda habitar. Ustedes, por ejemplo, no sé cuándo van a tener hijos, pero cuando tienen hijos, ¿qué hace cuando van a nacer un bebé? Van a preparar entonces, antes que nazca el bebé, todas las cosas que el bebé va a necesitar, ¿no es cierto? Hay que comprar la mamadera, los pañales, las ropitas, la camita, todo eso tengo que prepararlo antes. Por eso vemos en esta creación de Dios, que Dios con todo ese amor de un padre empieza a crear las cosas preparando para que el hombre pueda habitar y que al hombre no le falte nada para su vida. Y en esas cosas empieza a crear plantas, vegetaciones, porque son cosas que se necesitan. Ustedes saben que las vegetaciones empiezan a emitir, ¿qué cosa? Oxígeno, de noche el dióxido de carbono. Esos oxígenos que la vegetación empieza a generar, empieza a formar una atmósfera. Y si no fuera esa atmósfera, nosotros no podemos vivir. Ustedes saben que el sol está irradiando muchos rayos radiactivos. Ustedes saben que el sol, ahí ocurren todas unas reacciones nucleares. Empiezan a formar fusión de hidrógenos. Todos son reacciones nucleares y eso empieza a emitir muchas radioactividades. Y esa radioactividad que empieza a emitir el sol nos llega a nosotros y nosotros empezamos a recibir todo eso, empezamos a morir todos. Entonces Dios prepara esas plantas porque empieza a formar una capa de protección en la atmósfera para poder proteger al hombre de todos esos rayos nocivos que vienen del espacio. Podemos ver a nuestro Dios, que es un Dios tan inteligente, que es capaz de preparar y modificar el ambiente hostil para que el hombre pueda vivir. Y esto es realmente la inteligencia de Dios, además de crear todas las plantas, donde cada una de esas plantas tiene su propia especie y su propia manera de regenerarse a través de semillas. Ahí habla de semillas, ¿no es cierto? Que las plantas tengan semillas no es un diseño humano.
Y nosotros miramos a las plantas, a los árboles que tienen flores y semillas, frutos y semillas como algo tan natural, por eso nadie se asombra. Pero cuando los estudiosos en botánica empiezan a ver esa maravilla, como una semillita que parece que es un pedacito de algo sin vida, empieza a germinarse en la tierra, él mismo sabe cuando tiene que sacar sus raíces y brotar y empieza a formar una planta. Eso es algo tan maravilloso. Esa es la gracia, esa es la hermosura de la creación de Dios. Pero ¿por qué Dios lo hizo así? Porque nosotros tenemos que recibir comida generación tras generación. Pero la inteligencia de Dios es tan superior que cuando Él creó algo de tal manera que esa cosa empieza a regenerarse. Él cuando creó primeramente un árbol de manzana, ¿qué hizo? Ese árbol de manzana empezó a crecer, empezó a florecer, dio sus frutos, y después de dar frutos, ese fruto cuando cae empieza a descomponerse, y dentro de esa descomposición adentro estaba protegido lo que era la semilla, y esa semilla empieza directamente a sembrarse en la tierra, y con ese fruto que se empezó a descomponerse empieza a formarse alimento, se forma un abono, y gracias a ese fruto empieza esa semilla a crecer y a formar otro árbol. Y este proceso se va repitiendo para que tras generación árboles se lleguen a cubrir la superficie de la tierra con todo este tipo de plantas de diversidad que Dios creó. Nosotros empezamos a ver en ese proceso que diseñó Dios, es el plan de Dios. El hombre no lo hizo, alguien lo hizo. ¿Y quién fue? Nuestro Dios. Y esa manera de crear las plantas, y como las plantas fueran creciendo de tal manera y se autoprotegiera de todo tipo de climas hostiles, y realmente esto es una inteligencia superior. Esa es la inteligencia de Dios. Nuestro Dios es un Dios inteligente, es un Dios sabio, es un Dios que empieza a crear las cosas y diseñar con una ingeniería de muy alto nivel, una ingeniería súper superior. Ni siquiera puede compararse con la ingeniería de la NASA, lo que Dios ha hecho. Y este Dios que ni siquiera tiene manos para poder manipular, pero con su palabra hace todas estas cosas. Así es nuestro Dios. Tenemos que entender que el Dios que está aquí hoy entre nosotros, este poderoso Dios que está en mi casa hoy, está aquí entre nosotros, este Dios poderoso. No lo vemos, pero Él nos inunda, su espíritu nos inunda y está ahí, sin palabras. Pero cuando Él quiere mover, entrar en acción, nadie lo puede parar. Y ese hermoso Dios, ese bondadoso Dios es el que nos ama y nos ha creado. Y Él quiere que nosotros seamos felices. Por eso Dios nos ha dado todas estas cosas para que podamos nosotros vivir nuestras vidas. Y otra de las cosas interesantes es que ustedes saben qué cantidad de variedad y de diversidad de plantas hay hoy en día en el mundo. Esa variedad. Por lo tanto, podemos entender que nuestro Dios no es un Dios aburrido. Fíjese que Dios hubiera solamente creado pastos en todo el mundo y no hay nada más que pastos en todo el mundo. Sería un poco monótono, muy aburrido. No, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios, además de ser inteligente, es un Dios que tiene variedad, tiene una diversidad. Pero tanta diversidad que hoy todavía hay especies de plantas desconocidas por los científicos de la botánica. O sea, nuestro Dios es un Dios tan inmenso que nosotros empezamos a escudriñar y es un Dios que no tiene fin. Es un Dios que nunca llegamos a fondo, es un Dios infinito. Y otra de las cosas es que ustedes ven una florcita, simplemente una hermosa flor, una rosa, la hermosura de una orquídea. Qué artístico, ¿no? Los colores que tienen. Por ejemplo, ¿han visto jacarandá? Jacarandá son árboles que tienen flores también. Y esas flores tienen un color violáceo tan hermoso. Cómo Dios ha creado el universo tan variado, tan colorido, y cada uno de esos colores realmente es una arte, es una obra de arte realmente. Por lo tanto, podemos saber que nuestro Dios es hermosamente artístico. Tan artístico. Nosotros hemos estado una vez, lo que se llama acá el Gran Cañón, dice, ¿no? En Estados Unidos, el que está allí en Utah. Y el Gran Cañón en realidad no es ni más ni menos que una meseta derrumbada. Hubo un temblor fuerte hace millones de años,
de tal manera que empezaba a romperse la meseta y parte de esa meseta empezó a hundirse en la tierra por el terremoto que hubo, y toda esa meseta empezó a deformarse y partes se han hundido y partes se han quedado. Entonces eso es lo que forma un cañón, unos grandes precipicios de kilómetros de altura. Imagínense, y uno está arriba y abajo ve un abismo, por ejemplo. Pero otro día estaba pensando cuán hermoso y cuán divino es nuestro Dios, que hemos visto qué cantidad de gente viene de todo el mundo a ver ese gran cañón. Y ese gran cañón no es una obra de arte. ¿Vieron cuando el hombre empieza a tallar una estatua? Tiene que trabajar horas tallando, formando una estatua, que también es hermoso. Pero Dios hace una cosa que simplemente tiembla, la tierra empieza a destruirse, partes, y en realidad, ¿qué es eso? Es un escenario de destrucción. Pero Dios es tan maravilloso que simplemente hasta la destrucción de Dios es tan hermoso. Y que la gente viene a ver la destrucción de Dios. ¡Cuán maravilloso es eso! ¿No? Nuestro Dios es tan artístico que solamente Él destruye y esa destrucción es algo tan hermoso, algo tan magnífico, algo tan imponente. Así es nuestro Dios. Y otra de las cosas que nosotros podemos ver aquí, que Dios creó las cosas, pero no a través de un azar. No es aleatorio lo que Dios hizo, sino Dios la creó con un cierto orden, con una cierta planificación. Todas las cosas que Dios hace, no lo hace al azar, sino lo hace con una perfecta planificación y diseño. Porque Dios ya sabe que hay cosas que hay que hacer antes y después. Hay cosas que hay que crear antes y otras cosas después. Sabe que antes hay que crear las plantas para formar un ambiente donde haya oxígeno, porque sabe que el hombre va a tener que respirar oxígeno. Y todas esas plantas eran necesarias para que después venga el hombre. O sea, Dios tiene un orden, toda esta creación tiene un objetivo y un orden, una ley. Y una de las leyes, por ejemplo, hablamos de la ley de la gravedad que Dios creó. ¿Usted se imagina qué pasaría con el mundo si no hay gravedad? Si esta tierra no hubiera gravedad, si Dios no hubiera creado esta gravedad, ¿qué pasaría? Todo el océano estaría flotando en el espacio, se perdería en el espacio. Si no tuviera gravedad la tierra, el aire, la atmósfera que nosotros debemos respirar, se pierde en el espacio y no tenemos nada. El hombre estaría volando en el espacio infinitamente y todo se moriría. Fíjense que solamente una cosa, una gravedad, cuán importante es para la subsistencia del hombre. No solo la gravedad, también se necesita agua, Dios la creó. También necesita aire, Dios la creó. Todas esas cosas que nosotros vemos, que nosotros lo consideramos algo dado así nomás, pero en realidad todo lo que nosotros estamos gozando son obras maestras de Dios y son cada una de estas cosas que nosotros estamos gozando, algo que necesitamos en la vida, algo tan vital, necesaria, son un regalo de Dios. Y Dios no nos está cobrando alquiler por nada de esto que estamos nosotros gozando y son necesarios. ¿No es cierto? Y lo estamos gozando gratis. Y ahí viene el amor de Dios. Nos ha dado para que lo disfrutemos. La vez pasada le dije que la Tierra tiene una inclinación de unos 23,4 grados de inclinación. Y dijimos, ¿por qué esa inclinación? Porque tiene que ser justamente esa inclinación perfecta e ideal para que la Tierra y el hombre y todas las vegetaciones puedan subsistir y haya estaciones. Por esa inclinación hay 4 estaciones que se necesitan las plantas. Y dijimos que la distancia exacta hasta el Sol es la distancia que se necesita para que no se queme y que tampoco nos congelemos todos. ¿Y quién pone esos límites, esas cosas exactas? Ni siquiera los ingenieros de la NASA lo pueden hacer, pero Dios lo hace. Bueno, vamos a continuar. Estamos viendo cuán grande es la sabiduría de Dios que empieza a crear. Y fíjense en el versículo 21. A ver, Cristian, ¿qué dice en el versículo 21? Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas. Bueno, después de las plantas, ¿qué creó Dios? Animales marinos, es decir, todos los seres que viven dentro del agua y todos los seres que vuelan en el cielo, en la atmósfera. Y después, 24 y 25, a ver, versículos 24 y 25, ¿qué dice? Y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles, según su especie. Ahí podemos ver qué es lo que creó Dios después.
Ahí recién creó todos los animales que viven sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, ¿cierto? Y después una palabra que siempre se repite es que según su especie. Dijimos que Dios creó todo de acuerdo a las especies. Hay especies, hay variedad. Y todo ocurrió como Dios lo dijo, ¿cierto? Por lo tanto, todo esto nos dice que todas las cosas fueron creadas por Dios. ¿Ustedes crean animales? No. ¿Y quién puede haber hecho una cosa tan hermosa? Hasta un animalito es tan hermoso, ¿no es cierto? Aquellos que dicen yo soy un ateo, y decir ateo es como decir yo soy un necio. Simplemente viendo las cosas a nuestro alrededor nos damos cuenta que esto alguien superior tiene que haberlo hecho. Esto no salió de una explosión. Como unas cosas así tan perfectos, tan diseñados a la perfección, tan artístico, hermoso, puede haber salido de una explosión, ¿no? Esto es un disparate. Por lo tanto, si una persona es inteligente, sabio y puede razonar, simplemente viendo al universo en que vivimos, sabemos que hay un Dios hermoso, poderoso, quien lo ha hecho. Y de hecho la Biblia dice, todo esto lo hice yo, dice Dios. Todo lo he creado yo. Amén. Nos convencemos de que realmente Dios existe y este Dios es hermoso, es un Dios poderoso, es un Dios, si bien no lo vemos con nuestros ojos ni podemos tocar con nuestras manos, es un Dios que realmente vive, existe, obra, trabaja, crea y es un Dios todopoderoso, es un Dios verdadero, fiel. Y además dijimos que Dios habla y es a través de esa palabra Dios hace las cosas. Pero esas palabras es fiel. Nosotros escuchamos muchas palabras que son mentiras, ¿no es cierto? Nos cuidamos porque hay muchos estafadores a nuestro alrededor. Hay mucha gente que no cumple sus promesas. Estamos acostumbrados a ver esas falsedades. Pero nuestro Dios no es falso, es un Dios verdadero. Falsedad, todas esas mentiras son obras de Satanás. Eso proviene de Satanás. Pero todo lo que es verdadero, todo lo que es fiel, todo lo que es auténtico, todo lo que es cumplidor, eso viene de Dios. Por lo tanto, tenemos que empezar a primeramente distinguir a través de estas palabras de Dios de Génesis que en este mundo en que vivimos hay mentiras y verdades y que solamente Dios es verdad. Todo lo demás, mentiras, falsos, son obra del enemigo, viene de Satanás. Tenemos que saber discernir en esta vida. Si alguien dice mentiritas, es instrumento del diablo. Por lo tanto, si alguien dice mentiras, aunque esa persona no quiera, el enemigo Satanás y los demonios está engañando a esa persona para que dijera esas mentiritas. Aunque esa persona fuera mi padre, mi madre, mi pariente o lo que fuera, mi mejor amigo, pero si ese mejor amigo, si dice mentiritas, eso proviene de Satanás. Los hijos de Dios, los que provenimos de Dios, son gente que cuando habla tiene que solamente decir las cosas que son pura y exclusivamente verdad, porque somos hijos de Dios. No decimos mentiras, decimos verdades, decimos las cosas como son. No tratamos de engañar, ¿cierto? No tenemos necesidad de engañar, porque somos seres que provienen de Dios. Y Dios quiere que seamos así, porque somos sus hijos. Dios no quiere que mentamos. Tal es así que las mentiras es castigado por Dios. Después vamos a aprender Éxodo cuando Dios nos da leyes de comportamiento que son, por ejemplo, los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos habla que todas las falsedades y mentiras son castigados, porque Dios no quiere que nosotros mintamos, sino que seamos auténticos, tal como somos, digamos las verdades. Aquí un poco he ilustrado un aspecto de todas las variedades de cosas que Dios ha creado. Fíjense, inclusive en los animales, tienen todos diferentes tamaños, formas, especies, características. Dice que en total, los científicos calculan que hay unos 7,77 millones de especies de animales. Fíjense cuántos animales, 7,77 millones. Se estiman porque todavía hay algunas especies que no lo han descubierto. Ustedes saben que hay especies de peces que viven en lo más profundo del océano, que inclusive el hombre no puede llegar hasta ahí por la presión del agua que tiene. Hasta los submarinos empiezan a destruir dentro de esos lugares porque empieza a haber tanta presión.
Y ahí adentro hay especies de animales, tan profundo ese océano que no llega ni siquiera a la luz del sol. Y estos peces dice que son ciegos. Y hay muchas especies todavía desconocidas. ¿Cuántos son? De los cuales 953.434 especies ya se han catalogado y 298.000 especies de plantas, de las que solo se catalogaron 215.644, y todavía nosotros vemos que hay 611.000 especies de hongos solamente. De todo eso, solamente 43.271 están registrados. Todos los demás son desconocidos, lo cual nos está diciendo que este mundo que Dios nos ha creado es tan vasto, tan grande, que nosotros todavía hay muchas cosas que nosotros no lo conocemos. Es así de grande es nuestro Dios. ¿No es tan hermoso la creación de Dios? ¿Qué les parece? Y nuestro Dios es tan poderoso. ¿Cómo puede ser un maestro ingenieril que puede crear todas estas vidas? ¿No? Y nosotros no podemos ser arrogantes. El hombre no puede jamás ser arrogante. Tenemos que ser humildes delante de Dios. No somos nada delante de Él, ni siquiera somos nada. Y le voy a pasar un video y que yo el otro día estaba viendo YouTube y dije, realmente esto es tan hermoso. A ver si pueden. Esta es una foto de una faz de la Tierra. La cámara empieza a subir y empieza a mostrar cuán grande es el universo. Quiero que vean un poco esto. Fíjense la Tierra cuán pequeña. Comparado con ese universo que Dios creó, nosotros aquí adentro de la Tierra, ¿qué somos? Ni siquiera un pedacito de polvo, ¿no es cierto? Comparado con el Sol, la Tierra, ¿cuán pequeño es? Dentro del Sol entra 1.000.000 de tierras adentro. Fíjense, si esta es la Tierra donde vivimos, nosotros vemos aquí, y esta es la Tierra, ¿no es cierto? Y de aquí nosotros estamos adentro, un pequeño pedacito, ni siquiera nos vemos que somos aquí. Pero esa Tierra, a su vez, que es nuestro hogar, comparado con Júpiter, ese es el tamaño real, la diferencia de tamaño real comparado con Júpiter solamente. Fíjese cuán pequeña es la Tierra, nosotros vivimos adentro. Pero este Júpiter, que es el planeta más grande del sistema solar, comparado con el Sol, fíjense el Sol comparado con el Júpiter. Y además la Tierra que está ahí, ¿no? Esa tierrita que está ahí. Y esto comparado con el Sol es un punto nomás. Y esto Dios lo creó. El Sol también Dios lo creó. Pero en el universo, en nuestra Vía Láctea, hay billones, trillones de soles. Y uno de los soles más grandes que el hombre pudo descubrir dentro de la Vía Láctea está catalogado como Stephenson 2-18. Es la estrella más grande del sistema de Vía Láctea. Y eso comparado con el Sol, que era tan grande, fíjense cuán grande es el Sol. Esto que está aquí abajo, esto es el Sol nuestro. Y la Tierra es un polvo comparado con esto. Y no solamente eso. Y este Sol, comparado con el agujero negro más grande que el hombre ha descubierto, que le llaman TON o TON 618, comparado con este agujero negro, este es el Sol más grande del universo de la Vía Láctea. Y ya la Tierra desaparece, ¿no? No tiene noción del espacio. Y no solamente eso, cuando nosotros empezamos a expandir más, este es la Vía Láctea.
Y aquí está el sistema solar en un pequeño punto aquí adentro. Y dentro de ese pequeño punto hay otro punto más pequeño que es la Tierra, donde nosotros vivimos. Nosotros dentro del universo creado por Dios, realmente somos tan insignificantes, el hombre, ¿no es cierto? Y después hablan de todo el universo observable por el hombre. Y esta es la galaxia más grande. Y comparado con el Milky Way, comparado, esta es la Vía Láctea que está aquí. Comparado con la Vía Láctea que está aquí, esta es otra galaxia tan grande. Y imagínense cuán grande es el universo. Está compuesto por trillones de galaxias, que es el mundo observable, el universo observable, o el ser humano. Dicen los científicos que hay otros universos más allá, son desconocidos, dicen, ¿no? Pero bueno, solamente viendo el universo observable, donde nosotros podemos realmente ver que son tangibles, son tan grandes, tan enormes. Y nuestro Dios ocupa todo el universo y más grande que esto todavía. O sea, cuán grande es Dios. O sea, cuán enorme es Dios. Y nosotros lo despreciamos a Dios. Nosotros en realidad somos tan insignificantes. Nosotros lo que tenemos que hacer delante de Dios, arrodillarnos humildemente y decir: Señor, tú eres un Dios enorme, poderoso, grandioso. Mi sabiduría no puede inclusive llegar a comprender totalmente cómo eres tú. Estamos tratando de entender un poquito de ti a través de estas palabras, que es un Dios tan poderoso, tan poderoso. Volvamos a nuestra diapositiva y dijimos que toda esta creación, esta obra de arte es obra maestra de un ser superior, quien es nuestro Dios y que nos ama y nos quiere tanto. Elisa, ¿podrías leer esta pregunta número 5, por favor? Hable sobre los 6 días de la creación. Intenta hacer un diagrama que refleje la relación entre los primeros 3 días de la creación y los últimos 3 días. ¿Qué podemos aprender acerca de Dios, el Creador, y del mundo que Él creó? Bueno, la pregunta lo que nos está sugiriendo es que empecemos entonces a ver los 6 días de la creación, porque Dios los creó en 6 días. El primer día dijimos que Dios separó la luz y la oscuridad. Por lo tanto, entonces sabemos que hay oscuridad porque es carencia de luz, y podemos saber que cuando hay luz dijimos que la oscuridad desaparece. Y después, en el segundo día, Dios separó las aguas del aire, hizo que haya un espacio aéreo y también que haya agua por encima de ese espacio aéreo, que serían las nubes, dijimos. Por lo tanto, se creó el mar, las nubes, un espacio, ¿cierto? Y el tercer día, Dios creó que haya tierras, es decir, que dentro de este agua, partes de la tierra sobresalga del océano y que el océano se junte hacia un lugar, y esto es el océano y esto es la tierra que sobresale. Es decir, Dios creó la tierra, es decir, donde se pueda el hombre pisar y vivir. Además creó en tercer día, recuerden, las plantas, los árboles, toda esa vegetación según su especie, lo creó cuando en tercer día. Es decir, que como en primer día, segundo día, en tercer día, Dios empieza a crear todo el ambiente donde el hombre pueda existir. Y el cuarto día empieza a crear los elementos que existirían dentro de esa creación. ¿Y cuál es? En primer día se creó la luz y la oscuridad, por lo tanto Dios creó los elementos, los cuerpos celestes, que es el sol, las estrellas, ¿no es cierto?, la tierra, los cuerpos celestes, recién los creó en el cuarto día. Y en el quinto día, Dios creó todas las vidas, todos los animales que se mueven dentro de ese espacio que creó en el segundo día. Dentro del agua, crearon los peces, dentro del espacio, los pájaros, las aves. Por lo tanto, el quinto día, Dios llenó ese espacio con vida, este espacio con vida. Y el sexto día, Dios creó estos animales que viven sobre la tierra, que se arrastran y viven sobre la tierra, y también, finalmente, como el broche de oro, ¿a quién? Al ser humano, al último día.
Por lo tanto, podemos ver que hay una relación entre que el primer día hay una relación de esta manera, ¿no es cierto? Segundo día aquí, tercer día aquí. Primer día creó el ambiente, cuarto día sus elementos, segundo día el ambiente, quinto día sus elementos, el tercer día el ambiente, el sexto día todos sus elementos que viven dentro de ese ambiente. Por lo tanto, todos nosotros vemos que es un Dios que planifica, Dios crea, pero no lo hace con azar, sino Él diseña. Nuestro Dios es un Dios que tiene orden, tiene leyes, tiene maneras, tiene planes, tiene proyectos. Por lo tanto, esos proyectos que Dios hace se cumplen. ¿Se entiende esto? Y esto es importante saber por qué. Porque todo el plan que Dios realiza ahora en la Biblia, en el Antiguo Testamento, van a ver que son planes, es un Dios de planificación, es un Dios que planea, proyecta, y todo ese proyecto ocurre en la realidad. Y el gran proyecto que Dios realiza, el proyecto de salvación de la humanidad que pecó. Y vamos a ver más adelante cómo entonces el hombre comete ese error de cometer el pecado. Y vemos que aquí el séptimo día está un poco separado, dice que es un día de descanso. El séptimo día Dios no creó, terminó la creación acá el sexto día. Y el séptimo día que hizo, Dios descansó, dice. Después vamos a ver por qué Dios descansó. ¿Se entiende hasta aquí? Entonces podemos un poco en un pantallazo ver todo ese proceso de la creación de Dios. Y esto nos ayuda un poco más a entender cómo es nuestro Dios. Es un Dios del orden, es un Dios de planificación, es un Dios que sabe qué hay que hacer antes y después, ¿no es cierto? Es un Dios que maneja sus tiempos. Es un Dios perfecto, es un Dios maravilloso. Para terminar, dice el cuestionario, y quiero que este cuestionario ustedes podrían sacar una foto de este cuestionario y tratar de responder para la próxima clase. Entre los dos, por favor, discutan y quiero que respondan esto. ¿Está claro? Bueno, con esto terminamos la primera lección de Génesis, el capítulo 1 y parte del 2. Y quisiera preguntar si le quedan alguna duda, consulta. Tengo una duda sobre el tiempo que se maneja acá, más en lo general serían los años que se manejan con las edades. Eso se calcula de otra manera, ¿no? Claro. Exacto. La Biblia, primero, no es un libro de historia. La Biblia no fue escrito con el objetivo de enseñarle la historia a la humanidad. Hay historia, por supuesto, pero el objetivo de la Biblia no es de enseñar la historia a la Biblia. Tampoco la Biblia es un libro cronológico, no es un libro de cronología. Por lo tanto, el propósito de la Biblia no es de enseñar las eras de la antigüedad. Por lo tanto, no está claramente detallada científicamente cuáles son las eras y los tiempos. Pero también sabemos que esta Biblia no es mentira, porque sabemos que nuestro Dios es un Dios verdadero. Siempre Dios dice verdades, ¿no es cierto? Entonces tenemos que entender, cuando aquí habla de un día, nuestro Dios puede hacer todas estas cosas en un día. Sí lo puede hacer si Él desea, ¿cierto? Pero hay indicios, según los científicos, de que, por ejemplo, el Sol no puede ser creado en un solo día. Por ejemplo, ¿cierto? Sabemos que el Sol, si Dios quiere, lo puede hacer. Pero el hombre piensa que esto es una obra que empieza a formarse según el proceso tomó varios cientos, miles, millones de años. Hay cosas, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta palabra del día, que utiliza la palabra en hebreo, la palabra yom, la palabra yom en hebreo, si bien se puede traducir como día, también se puede interpretar como un periodo, ¿me entiende? Ya sea era o ya sea un periodo largo de tiempo. Por lo tanto, no necesariamente tenemos que tomar esto como un día del día de 24 horas de hoy nosotros, sino
La palabra yom se puede traducirse como un periodo. Es como que en un primer periodo Dios separó la noche y el día, por ejemplo. O sea, tomarlo como periodo. Y por lo tanto, si hablamos de un periodo, tampoco es cierto que nosotros tengamos que decir que el primer periodo tenga la misma longitud de tiempo que el segundo periodo. ¿Me entiendes? Por eso tampoco eso es cierto. Por eso todo esto habla como si fuera un periodo que Dios utilizó para poder construir todas estas cosas. Por eso la intención nuestra hoy día no es de empezar a investigar cuánto duró este periodo, porque eso sería un trabajo de los científicos que se quiera hacer, pero no nos interesa hoy. Lo que nos interesa es que esto sí hubo un orden, que hubo un primer periodo en el cual se creó esto, un segundo periodo, un tercer periodo. Es que es importante conocer que esto fue en esta orden, según lo que dice la Biblia, que es súper lógico que lo haya hecho de esa manera. Por lo tanto, todo esto que nosotros vemos realmente parece muy, muy cierto. Entonces, vamos a orar. Con esto terminamos la lección 1. Yo me explayé, tomé mi tiempo porque esta primera lección es muy importante para que nosotros podamos entender, porque tiene muchos conceptos básicos que tenemos que entender acerca de nuestro Dios. Bueno, vamos a orar, hermanos, entonces, y vamos a agradecer a Dios. Cerramos nuestros ojos y decimos al Señor: Padre Dios Todopoderoso, te damos las gracias por toda esta bendición que nos has dado para poder entender acerca de ti. Y damos gracias, Señor, por la bendición que nos has dado de poder estar estudiando tu palabra, Señor. Y bendigo la vida de hermana Elisa, hermano Cristian, quien ha puesto su corazón, y con ese deseo de entenderte a ti, Señor, estamos dispuestos a abrir nuestro corazón y aprender cuán grande, cuán poderoso, cuán inteligente, cuán infinito eres tú, mi Dios. Y que ese maravilloso Dios es mi Dios, nuestro Dios, y que tú estás entre nosotros. Si bien no lo podemos ver ni tocarte, tú estás aquí entre nosotros. Tú nos miras, tú nos sientes, y podemos sentir ese corazón tuyo, amoroso, por solo hecho de poder ver a nuestro alrededor y poder entender que todas estas cosas que estamos gozando gratis, tú nos los has dado de regalo, porque tú nos amas, Señor. El aire esencial para nuestra vida, tú nos has regalado. El agua, Señor, que estamos bebiendo, tú nos has regalado. El sol que se está irradiando todos los días para poder crecer las plantas y todas esas cosas, alimentos, tú nos has dado, Señor. La vida que estamos teniendo nosotros, tú nos los has regalado. Gracias, Señor. Esta inteligencia, el idioma, la palabra que tenemos nosotros, Señor, tú nos has regalado. Tú nos has dado todo esto para que podamos desenvolvernos en esta vida. Y esta vida en realidad tú nos has dado para que podamos a través de esta vida glorificarte, exaltarte, Señor. Y ayúdanos para que nuestra vida sea utilizada estos tiempos que tú nos has dado, un tiempo limitado que tú nos has dado en esta tierra, para que nosotros este tiempo no lo malgastemos en buscar nuestras avaricias, no llenar nuestras avaricias, sino que este tiempo lo utilicemos para poder glorificarte, Señor, para poder vivir de acuerdo a tus objetivos por cual nosotros hemos sido creados, Señor. Vivir una vida sincera, sin mentiras, una vida pura para poder glorificarte, para exaltarte, vivir para tu gloria, vivir para alegrarte a ti, Señor, obedeciendo tu palabra y tus objetivos. Bendice a Elisa y bendice a Cristian, para que toda en su vida sea siempre llena con la bendición de tus manos y ningún contratiempo pueda afectar su vida, Señor. Abre sus caminos, guía sus pasos, Señor. Sabemos que también necesitamos hijos, también, Señor, bendícelos, para que tengamos, en el nombre de Jesús, también podamos tener esas criaturas que tú nos regalarás, Señor, en el nombre de Jesús. Ábrenos caminos, abre nuestros ojos, abre nuestra sabiduría, para entender la verdad de este mundo, y no nos dejes caer en tentación, en los engaños y en las mentiritas del enemigo Satanás y sus demonios, Señor. Danos esa sabiduría para discernir la verdad tuya y solamente seguir a tu verdad. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Amén. Amén.